Nos encontramos reunidos para el desahogo de la diligencia de juicios orales en contra del inculpado, el señor Alan García Mejía, con número de carpeta de investigación 2525-2015. Esto de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio, misma que se celebrará a petición del representante social de la Federación. Por tal motivo, agradecemos se mantenga el orden en esta sala para que se respete el principio de economía procesal. Presidiendo la audiencia, la ciudadana juez de control, Marta Lorena Mercado García. Su señoría, comparece ante este recinto el representante social de la Federación, defensor particular, asesor jurídico y el ahora inculpado. ¿Es cuánto, su señoría? La Sala de Juicios Orales de la Universidad de América Latina para la causa penal 2525-2015, la cual solicita las partes individuales. ¿Quién comparece? Su señoría. Comparece ante usted el agente del Ministerio Público, la licenciada Mariana González Suárez, con número de gafet 4056, expedidos por la Procuraduría General de la República, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en Avenida 16 de septiembre, número 591, Colonia Mexicalcingo, con código postal 44180, ya registrado en este juzgado, mismo cargo que desempeñaré con lealtad, buena fe y debida audiencia. Su señoría, comparece ante usted el agente del Ministerio Público, licenciado Carlos Augusto Casillas López, con número de gafet 33815, expedido por la Procuraduría General de la República, con domicilio para recibir todo tipo de notificaciones en Avenida 16 de septiembre, número 591, Colonia Mexicalcingo, con código postal 44180, ya registrado en este juzgado, mismo que desempeñaré con lealtad, buena fe y debida audiencia. Gracias. Defensa, ¿quién comparece con usted? Su señoría, comparece ante usted el licenciado Jesús Miguel Castellanos Ramos, con número de cédula profesional 4.045, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. En mi carácter de defensor particular, en base a lo dispuesto por el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción octava, en la relación al artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que desempeñaré con lealtad y buena fe. Además, señalo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el previamente establecido ante este tribunal y correo electrónico justicia.castellanos@hotmail.com. Es cuanto, su señoría. ¿Quién le acompaña? Su señoría, comparece ante usted el licenciado Joaquín Guzmán García, con número de cédula profesional 58524, expedida por la Secretaría de Educación Pública, con fundamento en el artículo 20 constitucional, que a la letra dice: el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, en su apartado B, de los derechos de toda persona imputada, con mi carácter de asesor jurídico, mismo que desempeñaré con lealtad y buena fe. En lo que respecta a la carpeta de investigación número 2525/2015, señalando como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones el marcado con el número 64/A, en la avenida Puerto México, en la colonia Miramar, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, el cual fue previamente establecido ante este honorable tribunal, y con correo electrónico joaquin@justiciaexpress.com. Es cuanto, su señoría. Gracias. Reuniendo los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, le cedo el uso de la voz al representante social de la Federación, por lo que su derecho convenga. Adelante, Fiscalía. Gracias, su señoría. Con su permiso, procederé a narrar los hechos que constituyen la acusación del imputado. Siendo aproximadamente las 18:10 del 18 de febrero del 2015, el señor Alan García Mejía conducía un barco de pesca con matrícula MXH433 por la Bahía de los Muertos en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. A exceso de velocidad en dirección al mismo puerto, encontrándose a bordo de dicha embarcación 3 personas. Esto lo podemos corroborar con la declaración del ahora imputado, que menciona su responsabilidad sobre los 3 tripulantes y pasajeros, además de la declaración de la esposa de la víctima. Siendo que debido a exceso de velocidad con el que conducía,
no se percató de que en su trayectoria y aproximadamente a 3 millas náuticas de la costa había un risco, girando el timón de manera intempestiva. Si bien el imputado es especialista en su materia, además de contar con estudios con valor a nivel de licenciatura y en su calidad de garante al mando de esta embarcación, pasó por inadvertido la posible existencia de estos riscos de arenales. Como declara el capitán del puerto, cualquier hombre de experiencia en el ámbito sabe que pueden aparecer estos arenales y estos riscos. Saliendo por esta razón, proyectado el tripulante de nombre Luis Javier Carrasco González, golpeándose fuertemente en la cabeza con una roca y esto ocasionándole un traumatismo cráneoencefálico que a la postre le causaría la muerte. Esto se corrobora con el dictamen de necropsia emitido por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con el número 3594. Además de la declaración de la policía investigadora Rosalía Ruiz Gómez, y en ella se narran los hechos que suscitan la muerte del occiso por las omisiones del ahora imputado. La declaración de la esposa de la víctima, el dictamen de la necropsia, la declaración del capitán del puerto, así como la declaración de la policía investigadora y del mismo imputado, constituyen las pruebas que la Fiscalía aportará en el momento procesal oportuno. Con los hechos y las pruebas narradas anteriormente, concluimos en que no cabe duda de que se ha cometido un delito. Y este delito lo cometió el señor Alan García Mejía. Si bien no lo hizo de manera dolosa, pues no fue su intención que el señor Luis Javier Carrasco González saliera disparado hacia el mar, pero sí hubo culpa, ya que al no tener el deber de cuidado, como lo establece el artículo 9 del Código Penal Federal, donde establece el deber de cuidado de su profesión y que debe de salvaguardar la vida y seguridad de sus pasajeros. Es por ello, señoría, que con fundamento en el artículo 9 y el artículo 60 y 302 del Código Penal Federal, se ha cometido un homicidio culposo, pues como dije anteriormente, con las acciones del señor Alan García Mejía, se le ha privado de la vida al señor Luis Javier Carrasco González, con fundamento en el artículo 316 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pido usted, su señoría, dicte el auto de vinculación a proceso al señor Alan García Mejía. Es cuando, su señoría. Defensa, ¿tiene algo que agregar? Sí, su señoría. Muchas gracias. Esta defensa se opone a vinculación al proceso del capitán de la embarcación, Alan García Mejía, que injustamente la Fiscalía pretende vincular únicamente en sus posiciones basadas en la narrativa de los hechos que hace la señora María de Jesús Parra González. Los hechos ocurrieron el día 12 de febrero de 2015 en Bahía Los Muertos, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, de la siguiente manera. El capitán de la embarcación, Alan García Mejía, fue asignado por su jefe para realizar un servicio turístico por la costa de Puerto Vallarta, pero le enfatizaron en que debía atender en todo lo que se le solicitara a los tripulantes, ya que estos eran personas muy importantes con quienes tenían negocios bastante serios. Entre los pasajeros se encontraba la señora María de Jesús Parra González y su esposo Luis Javier Carrasco González. Durante la estancia en la mar, los tripulantes estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas, tomaron mucha cerveza, incluso desde que comenzó el viaje hasta la tarde-noche, alrededor de 6 horas bebiendo. Incluso en uno de los datos de prueba que obran en la carpeta, María de Jesús Parra González manifestó que su esposo ya estaba muy tomado. A consecuencia de esto, presentaba una actitud completamente impertinente. Y fue así que le solicitó al capitán Alan García Mejía que se acercara al puerto costeando. Esto con la finalidad de que su esposa pudiera ver los edificios de la ciudad. Ante la petición, el capitán Alan García Mejía le aclaró que esto era peligroso y que además en días pasados se había suscitado una tormenta.
por lo cual no era factible acceder a su petición. El señor Luis Javier Carrasco González, disgustado, no escuchó los argumentos del capitán Alan y le dijo que si no sabía con quién estaba tratando y que si no lo llevaba, no tenía ningún problema en decírselo a su jefe para que lo despidieran. El capitán Alan García no quería hacerlo, sin embargo, se acercó con mucha precaución y cuidado y no iba a exceso de velocidad, como lo pretende hacer valer el representante social de la Federación. Además, no existe ningún dato que pruebe que afirme esta aceleración, como tampoco es cierto que la embarcación se haya estrellado con un risco. Lo cierto es que esta embarcación encalló en un banco de arena, y esto únicamente por caso fortuito. El capitán Alan García se encontraba acorralado. Es por ello que, bajo el miedo de hacer algo que no le pareciera a los tripulantes y que eso lo hiciera manifestar a su jefe, con lo cual seguramente el capitán Alan García perdería su empleo, siendo este último del cual depende económicamente no solo él, sino también su familia, entre ellos su esposa y 2 hijos. Su señoría, si bien es cierto, como lo menciona el Ministerio Público, que el capitán Alan García tiene de experiencia 6 años en embarcaciones, sin presentar ningún incidente, cosa que lo cataloga como un profesionista en este ramo. Además, y claro, es cierto que hizo caso omiso a su experiencia y decidió ir por la bahía, pues estaba en riesgo la integridad física de su familia. Su señoría, creo que si todos estuviéramos en ese caso, haríamos lo mismo, cumplir la petición de los tripulantes, y aún más las constantes amenazas del hoy occiso Javier Carrasco González, en las cuales estipula el Código Penal Federal, artículo 288, fracción primera, segunda, que a su letra dice: se aplicará sanción de 3 días a 1 año de prisión o de 180 a 300 días de multa al que de cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su persona, en sus bienes, en su honor o en sus derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado con algún vínculo. Fracción segunda, al que por medio de amenazas de cualquier género trate de impedir que otro ejecute lo que tiene derecho a hacer. Es por ello, su señoría, que no le quedó otra alternativa más que hacerlo. Así pues advirtió en todo momento de los riesgos y peligros que corrían al acercarse al puerto, por lo cual, su señoría, no se configura el delito de homicidio culposo por calidad de garante, como pretende hacer valer en esta audiencia el Ministerio Público. Su señoría, no se reúnen todos los requisitos establecidos en el artículo 19 constitucional, que a su letra dice: ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se imputa al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos por medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
El plazo para dictar el auto de vinculación al proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación al proceso y de que decrete la prisión preventiva o la solicitud de prórroga del plazo constitucional. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación al proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuera conducente. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Su señoría, así como además en virtud que se actualiza en el presente asunto el artículo 15 del Código Penal Federal. En efecto, resulta aplicable al caso el artículo 15, fracción décima del Código Penal Federal, que a su letra dice: el delito es excluyente cuando resultó típico, se produce por caso fortuito, que prevea el caso fortuito como excluyente de la conducta típica. Es por ello que esta defensa solicita la no vinculación al proceso del capitán Alan García Mejía. Es cuando, su señoría. Este juzgado de control, una vez haber analizado los niveles de postura realizados por cada una de las partes, procede a vincular a proceso al señor Alan García Mejía por el delito de homicidio culposo previsto en el artículo 302 con relación al artículo 303 y sancionado por el artículo 307 con relación al artículo 60, todo del Código Penal Federal. El delito que nos ocupa es instantáneo y bajo el tenor de actor material, previsto en el artículo 13, fracción segunda del mismo código. Una vez reunidos los requisitos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este órgano de control procede a vincular a proceso al ciudadano Alan García Mejía. ¿Algo más que se manifestar, fiscalía? Claro que sí, su señoría. En atención a lo dispuesto en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía procede a solicitar la imposición de las medidas cautelares al hoy imputado Alan García Mejía, toda vez que previamente ha sido formulada la imputación, así como la vinculación a proceso del mismo. Ahora bien, de la interpretación del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la imposición de las medidas cautelares tiene por finalidad asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, así como garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo o evitar la obstaculización del procedimiento. En este tenor, su señoría, y en base a los hechos antes narrados por esta Fiscalía, correspondientes a la comisión del delito de homicidio culposo, contemplado en el artículo 302 en relación al artículo 303, fracción primera, sancionados estos por el artículo 307 en relación al artículo 60, todos los anteriores del Código Penal Federal, se solicita la implementación de medidas cautelares contempladas en el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Legales, en sus fracciones primera y segunda. La primera correspondiente a la presentación periódica ante el juez o autoridad distinta que aquel designe. Esto justifica la razón del delito que trata el presente asunto y con el objetivo de evitar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. Esta presentación, su señoría, deberá ser cada 8 días. En cuanto a la relación en la segunda medida cautelar, corresponde la exhibición de una garantía económica con la cual se justificará la reparación del daño, tomando consideración para esto el artículo 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se hace mención el pago de 5,060 días de salarios mínimos por concepto de la muerte del trabajador, que hacen equivalente a la cantidad de 340,487.04 pesos. En este tenor, y en relación al artículo 173 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita que sea tal exhibición en efectivo.
Cabe mencionar que estas medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía están apegadas totalmente al principio de proporcionalidad señalado en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que para solicitud de las mismas fue tomada en cuenta la opinión de medidas cautelares del Estado de Jalisco, así como lo dispuesto por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. También fueron tomados en cuenta los derechos fundamentales del imputado, por lo cual esta Fiscalía solicita sea para prestar atención a lo antes mencionado y esa aplicación para así dar cumplimiento al debido proceso. Es cuanto, su señoría. Gracias. ¿La defensa tiene algo que manifestar al respecto? Gracias, su señoría. Esta defensa considera que fueron violentados los derechos constitucionales del señor Alan García Mejía. En cuestión al artículo 20 constitucional, en su apartado B, en la fracción segunda, que a la letra dice: a declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le hará saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Esto puesto que el señor Alan García Mejía, en el momento de su detención, de su declaración preparatoria, no contaba con asesor jurídico que lo asistiera. Además, esta defensa considera innecesaria y desproporcional la solicitud del agente del Ministerio Público de la Federación en relación a las medidas cautelares ya planteadas y previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Primera, la presentación del señor Alan García Mejía ante un juez o tribunal. El señor Alan García Mejía no ha tenido la intención de sustraerse de la acción de la justicia, como lo ha querido hacer ver el representante social de la Federación. Esto lo probaremos con la unidad de medidas cautelares del Estado de Jalisco, suscrita por la licenciada Soledad Lejano Ramírez. Además, que el señor Alan García Mejía cuenta con un empleo estable desde hace 6 años, por lo cual el hecho de privarlo de la libertad causaría la pérdida del mismo, imposibilitándolo a cumplir con sus obligaciones familiares en lo general. De este modo, la defensa se pronuncia en contrario con la Fiscalía en relación a la presentación de 8 días, es decir, que sea cada 15 días, correspondiente a la presentación periódica ante el agente del Ministerio Público de la Federación. Segunda, con respecto a la medida cautelar en la cual se plantea una garantía económica, esta defensa la considera desproporcional, su señoría, puesto que el pagar la cantidad de 5.060 días de salario mínimo, el señor Alan García Mejía queda imposibilitado a cumplir sus obligaciones hacia con su familia. Además, la medida económica que solicita el Ministerio Público de la Federación referente al pago de la muerte del trabajador, esta defensa se pronuncia en contra de dicha petición, ya que los artículos 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo se refiere a la muerte del trabajador. Cabe mencionar que el ahora occiso no era parte de la tripulación, ya que, como anteriormente se mencionó, era un turista. Es por ello que le solicito a usted, su señoría, la no imposición de la medida cautelar antes mencionada. Su señoría, la defensa quiere hacer hincapié que el señor Alan García Mejía fueron violentados sus derechos constitucionales manifestados en el artículo 20 constitucional, en el apartado B, en su fracción segunda, los cuales ya fueron mencionados con anterioridad. Por último, como ya se ha podido plantear, que el señor Alan García Mejía no desea sustraerse de la acción de la justicia. Por el contrario, tiene la intención completa de dirimir el conflicto de una manera satisfactoria para ambas partes. Es cuanto, su señoría. Gracias, defensa. Este juzgado de control, respecto a lo que acaba de manifestar el asesor jurídico del ahora inculpado y estando apegado a derecho, vincula el proceso al ciudadano Alan García Mejía, pero no concede la imposición de medidas cautelares solicitadas. Para efectos de resolver sobre la similitud de medidas cautelares, voy a decretar un receso de 10 minutos. Les pido pónganse de pie, por favor. Agradecemos a los aquí presentes por habernos acompañado en la práctica y desahogo de esta diligencia de juicios orales, de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio. Damos el uso de la voz al licenciado Jesús Alegría Domínguez. Bueno, pues antes que nada, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta sala y la bienvenida, como siempre, al señor director por su apoyo
para que se pueda llevar a cabo este tipo de prácticas en la formación de los alumnos de la carrera de Derecho. Muchachos, pues seré muy breve. Para mí es un orgullo siempre tener alumnos que demuestren su dedicación a la formación como abogados. En este momento, pues, nos podemos equivocar, detecté algunos errores, pero es momento todavía de equivocarnos. Ya cuando estemos en la práctica profesional, pues ya irán pulidos todo ese tipo de detalles. Para mí es un orgullo y pues me siento orgulloso de que sean mis alumnos y yo poder estar al frente de ustedes. Muchas felicidades, enhorabuena muchachos. Buenas tardes muchachos, buenas noches, ya buenas noches. Bueno, no me queda más que comentarles que uno de los objetivos que hemos planteado en la nueva gestión es precisamente esto, ¿no? Que el conocimiento que se obtiene en el aula precisamente se lleve también a la práctica, se generen pues sesiones en donde el alumno pueda echar a andar los conocimientos, que sea un poquito, digamos, que tenga cierto toque real, ¿no?, con lo que se maneja allá afuera. Me queda claro, muchachos, que se prepararon. Francamente, los que no tenemos conocimientos de este tipo en esta materia, pues no sabemos ni siquiera cómo se gestiona una audiencia, un juicio, ¿no?, y menos en este tipo de sistema que es el sistema alternativo. Así es un nuevo sistema. Entonces, bueno, felicidades muchachos, como lo dije, esto va a continuar, pero no se puede sin el apoyo, como siempre, de los profesores, que en este caso felicito al maestro Alegría, pero mi reconocimiento para con ustedes, porque son materia dispuesta, ¿no? Finalmente, si ustedes no hubieran querido, esto no se hace, muchachos. Felicidades y los invito, por favor, a que desarrollemos más prácticas, por ejemplo, de este tipo, ¿no? Incluso, ¿por qué no?, fuera de la universidad, para que se realce nuestro nombre y se realce la calidad de los alumnos que tenemos. Muchachos, pues muchas gracias y felicidades. Y bueno, saben que cuentan con mi apoyo. Ya hemos platicado, yo creo que varias hemos platicado algunos alumnos y su servidor, y bueno, el apoyo siempre irá encaminado para la mejoría de la calidad, siempre para ese tipo de cosas, muchachos. Cuenten con ello y bueno, adelante. Gracias.